Bienvenida al podcast de Universo Poderosas, donde te mostraremos cómo romper con el camino establecido, conectar con tu poder interior y crear una vida a tu medida, a través de historias de mujeres como tú que ya están transitando por el sendero alternativo. Ya basta de elegir solo carreras con salidas, ya basta de la curriculitis, ya basta de creencias impuestas y de que nuestro entorno nos dicte lo que debemos ser y hacer. A diferencia del camino de la multitud, este camino no tiene muchas pisadas y nuestra misión es dar voz a todas esas mujeres que ya lo están recorriendo para que tú puedas crear el tuyo propio. Estamos creando un movimiento de mujeres libres, conscientes y poderosas. Acompáñanos a construir esta revolución porque el primer paso para sentirnos realizadas en nuestra vida es conocer nuestro propio poder. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Universo Poderosa. Soy Silvia Soria y hoy me revelo, he cambiado de escenario, no estoy en mi silla, estoy en el sofacito. Me revelo y quiero un episodio diferente porque este mes Universo Poderosas está de cumpleaños, celebra 6 añazos, parece mentira, y me apetece hacerlo diferente. No he preparado nada, no sé ni qué voy a decir, solo he cogido mi agüita y me venía aquí, al sofacico, aprovechando que no hay nadie más en casa, estoy sola. Y este episodio va a ser diferente. Lo primero que quiero es hacer una recapitulación un poquito lo que han sido estos 6 años, tanto de risas como de llantos, de momentos más difíciles, momentos de expansión, porque cuando estamos, ¿no?, en el día a día, ya sea de nuestra profesión, de nuestro negocio, bueno, como que no vemos un poco todo eso que ha pasado, ¿no?, en estos años, sino que siempre estamos como mirando el hoy y lo que quiero conseguir, el futuro, lo que tengo que mejorar. Es como, no, vamos a parar y vamos a hacer esa recapitulación. Así que te invito incluso a que tú misma después también la puedas hacer con tu profesión, con tu emprendimiento, con tu proyecto, lo que sea. Bueno, vamos esos 6 años atrás, ¿no? Porque Universo Poderosas oficialmente, el cumpleaños, ¿no?, fue en diciembre, hace 6 añitos. Pero claro, bueno, el proceso empezó mucho antes, ¿no? Esto ya lo he contado en varias entrevistas, en varios podcasts, que al final todo comenzó por el año 2017, más o menos, ¿no? En esa crisis profesional, crisis existencial. En mi época yo le decía crisis del cuarto de vida porque yo tenía 25, pero realmente no es de los 25, es de cualquier edad. Es esa sensación, ¿no?, de frustración, de sentir que puede aportar algo más. Entonces todo empezó, ¿no?, en esa época con ese viaje en Sudamérica, crisis, perdida, no sé qué hacer con mi vida cuando vuelva del viaje, etc. Y ahí, bueno, en esa tesis del máster desarrollé, ¿no?, la metodología que luego se convirtió en el método Poder para yo misma, ¿no?, comprender ese propósito, esa vocación, ese dharma y salir de ese pozo, ¿no?, de esa crisis que estaba viviendo y que cada vez me estaba menguando más. Y bueno, ahí comienza esa primera formación, ¿no? Una vez que yo misma hago esa comprensión, ahí desde el método Poder empieza a nacer Destapa, ¿no? Destapa tu poder, que en esa época se llamaba de otra manera, se llama Programa Método Poder. Y eso nace pues en la prepandemia, o sea, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, ¿correcto? 19, recapitulemos, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sí, correcto, 6 añitos. En diciembre de 2019, antes de la pandemia y todo lo que aconteció, empiezan a hacer ese programa y ahí entran las 4 primeras alumnas que también en este episodio quiero traer también ese agradecimiento, ¿no?, a todas las poderosas que formáis parte de Universo Poderosas, a todas las alumnas,
a todas las chicas de la newsletter, a todas las chicas de Instagram, a todas las que con vuestro granito de arena nos ayudáis, ¿no? a seguir manteniendo, seguir construyendo esta revolución profesional femenina. Y hoy especialmente quiero agradecer a mis 4 primeras clientas, a mis 4 primeras alumnas de Destapa, que fueron Irene, Sara, Mar y Alba, las 4 primeras mujeres de Destapa que nunca, 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 nunca se me olvidará, y no tengo palabras para agradecer, ¿no? Esa confianza desde el inicio, cuando no había nada, no había testimonios, no había web, no había Instagram. Instagram tenía 700 seguidores, que era los de mi colegio y los de la universidad, o sea, no había nada. Y aún así no confiaron en esa misión, confiaron en la metodología, confiaron en mí de alguna manera y gracias a ellas, ¿no? Comencé a poder mejorar esa metodología, a mejorar la formación, a mejorar ese primer nivel. Y de ahí, bueno, nos empiezan a venir más mujeres de la segunda edición, bueno, Estefanía, Maya, Fátima, Aurora, Silvia, Gema, Eva, bueno, y después las siguientes ediciones. Entonces, para mí es profunda, profunda gratitud. Lo que hoy siento, como decía, venía a este episodio, no te voy a contar, solo sé que es el cumpleaños de Universo Poderosa y vamos a ver qué me nace. Y lo que me nace es mucha gratitud, es mucha, mucha gratitud y agradecimiento a a todas las mujeres que de alguna manera tienen esas ganas, esa sensación de querer, de sentir que merecen algo más a nivel profesional y que están formando parte de esta revolución. De cualquier manera, ya sea leyendo esa newsletter, compartiendo ese post, planteándose cosas diferentes, pero siento mucha gratitud de, de esas primeras personas, esas primeras mujeres y todas las que han venido después y todas las que seguimos en este movimiento. Y bueno, después de esas primeras 4 clientas, ¿no? Que hay la primera vez, y es una sensación hermosa, que entra dinero en tu cuenta, en la Caixa, por primera vez en mi vida, de algo que yo había generado, de la nada, ¿no? No es algo físico, o una vez sí cogí camisetas y vendí camisetas y ahí recibí dinero, sí, pero era algo como muy de tus entrañas, muy de dentro, muy desde un lugar demasiado vulnerable porque no sabes si va a funcionar. Es medio loco lo que estás haciendo, como que no tiene así algo palpable. Entonces, al recibir esos primeros euritos, al inicio fue como, hostia, es una sensación muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, después, ¿no? Seguimos con más alumnas que sentían esa crisis existencial, esa sensación de hay algo más para mí a nivel profesional, paso demasiadas horas currando como para que solo sea esto y siempre esté queriendo, ¿no? Que lleguen las 7. Y bueno, en ese momento ahí yo estaba sola, haciendo pues de todo. Y de hecho esto es muy lindo porque el otro día, no sé, estaba en el ordenador mirando alguna cosa, no sé qué estaba buscando, pero de repente me aparecieron las creatividades de la primera masterclass que di. Y me dio mucha ternura porque las miro ahora y digo, joder, que son un poco feas, como unos colores aleatorios, como verde con un rojo y unas letras aleatorias y una foto mía como muy tierna. Y yo, wow, me dio mucha ternura ver como esas creatividades, ¿no? Que era para anunciar la primera masterclass, donde en esa primera masterclass fue muy fuerte porque vinieron 1000 mujeres. No me lo esperaba, yo pensaba que iban a ir 4 gatos.
20. Y fue muy fuerte, como hostia, hay mucha peña. Hay mucha peña que le pasa lo que me pasa a mí. Hay que seguir. Y, y bueno, en esa época, como decía, estaba sola, ¿no? Por ahora estaba solo yo. Sí que tuve algunas asistentes virtuales, ¿no? Que es lo primero que delegué y me ayudaron. Y, pero eran más en prácticas porque aún no tenía ni dinero para pagar a nadie, ¿no? Era muy al inicio. Y nada, pues empezamos a tener más alumnas, más ediciones. Y ahí sí que yo creo que ahí sí, empezó eso, un asistente virtual, pero en prácticas, no sé cómo era eso. Y sí que tuve a una chica que me ayudaba en redes. Ahí fue de las primeras cositas que delegué porque era mucho, ¿no? Mientras mejorar el Destapa, empezar a crear el Eleva, hacer las masterclass, hacer las newsletters. En esa época el podcast aún no existía. Era un montón de cosas. Y las redes me costaba mucho la exposición. Es algo que me sigue costando a veces, cada vez no lo suelto más, pero eso sí que me ayudó, ¿no? A estructurar redes, etcétera. Y bueno, luego ya vino, ¿no? La creación del EVA, que fue también con unas primeras alumnas, ¿no? Que habían hecho el Destapa, vinieron a EVA, lo empecé a crear. Y después vino ese primer retiro en Fuerteventura, que fue algo muy guay, porque también vinieron como de las primeras alumnas, ¿no? Que por fin yo les pude conocer físicamente después de, ostras, pues un proceso bien profundo, ¿no? Sobre todo el EVA también es un proceso profundo para parir tu emprendimiento, pero de Destapa es un proceso de ir bastante hacia adentro para realmente conectar con ese propósito, esa vocación. No es algo externo, hay una profundidad, ¿no? Entonces en esa época que yo hacía, ¿no? Las sesiones 1 a 1, con todas las chicas, había mucha... había un vínculo muy fuerte con las primeras alumnas, un vínculo muy fuerte que a día de hoy sigue existiendo. O sea, yo me muero de amor. O sea, suena loco, pero tengo ahí un cariño muy especial. Y de hecho, hace poquito, una también de las chicas de las primeras ediciones vino aquí a Pipa. Estaba viajando por Latinoamérica y nos vimos por primera vez. Después, ¿no? De vernos tanto tiempo en online. Entonces es muy fuerte como el lazo que se crea. Y es guay porque ese lazo se sigue creando a día de hoy. Incluso ahora, ¿no? Que, que también, además del acompañamiento individual, que tienen las formaciones, también tenemos las sesiones grupales, que es poderosísimo juntar lo individual con lo grupal. Es que ese vínculo sigue estando. Y es muy fuerte lo que se gesta dentro. O sea, no se sabe hasta que se entra. Y es muy guay porque una chica el otro día me dijo, yo hace 2 años, Silvia, estaba queriendo entrar al Destapa. Al final nunca me animé. Bueno, pues porque no sé, no sabía si me iba a funcionar, tema económico, no sé qué, no sé cuándo. Y la semana pasada entró el EVA, ¿no? Como que ya comprendió su propósito por su cuenta, tal. Entra el EVA y dice, hostia, o sea, si yo hubiera sabido lo que era esto, ¿no? Como el entrar a la escuela Universo Poderosa, es como la comunidad, no sé, la plataforma con sus niveles, cómo está todo creado. Ella dijo, yo 100% hubiera entrado. Hace 2 años, es que 100% me hubiera enamorado, ¿no? De todo esto por dentro. Y bueno, ahí se fue gestando el Eleva. Hicimos el primer retiro en Fuerteventura, que era lo que estaba diciendo, que ver, ¿no? A las chicas, locura, locura. Yo estaba en el retiro, fueron 7 días, ¿no? Que el primer retiro lo organicé yo sola. Locura, eso también, locurita. Vinieron, yo creo que Sofi estaba ayudándome en las redes, no sé si fue en el primero o el segundo, pero la organización fue entera yo. Pero estaban M y Irene, que eran las dos cocineras, que gracias a Dios que estaban ellas, porque, no sé, yo, bueno, retiro, lo organizamos, tal, pero claro, luego estás allí y dices, hostia, ¿y las basuras cuándo se tiran? Ni idea.
Entonces, había veces que estaban ellas y ahí me ayudaron con varias cosas en el, ¿no? en el operativo del retiro. Y fue muy guay, muy especial ese retiro. Yo recuerdo que me fui de ahí también llorando un montón. No entendía qué me pasaba. Llorando, no sé, como demasiado, demasiado lindo. Y nada, pues ahí Universo Poderosas siguió, ¿no? Más personas se comenzaron a incorporar, empezamos a poder tener presupuesto para que más personas pudieran entrar, que al inicio era yo solitaria. Y bueno, ahí ya entró la señorita Estefanía, eh, que ahí al inicio, ¿no? Como asistente virtual, después una máquina, y fue creciendo y ahora es la jefa, o sea, la Estefanía era la jefa, la que lidera, la project manager, que gestiona el equipo a nivel estratégico, operativo, bueno, ella es la jefa del chiringuito, y yo soy la que estoy ahí pensando ideas, la visión, obviamente en sesiones, en algunas sesiones. Y bueno, luego, ¿no? Naroa, que fue la primera mentora que, que vino a Destapa. Eso también fue un momento bien fuerte para mí, porque yo estaba, creo que estaba en San Paulo en esa época, era hace 3 años, 3, 4 años. Estaba en San Paulo y tenía un vuelo a Pipa, ¿no? Em, y justo era ese mismo día en el que Naro hacía su primera sesión con las alumnas sin estar yo. Y era terrible. Yo me sentía, no terrible, pero me sentía aún con mucho miedo a delegar, no tanto delegar la parte de atrás, la operativa, ¿no? Social media, asistencia virtual, todo eso, web. Delegaba fácil, tranqui. Pero delegar contacto con cliente, ¿no? Como directamente con cliente, hostia, ahí es otro tema. Y habíamos organizado con Aroa, ¿no? Que ya empezaría este día. Y ahí me cagué y dije, no sé, no estoy preparada. Me da mucho miedo, me da mucho miedo. Que no sé, imagínate que las alumnas, las chicas se enfadan porque no estoy yo en la sesión. Imagínate que se van, imagínate, no sé, terrible, como mucho, mucho miedo, ahí lo estoy gestionando, una nueva súper paciente también en mi transición hasta que, bueno, ya, vamos a ello. Y justo, ¿no? Ese día que las primeras sesiones era yo y Naroa, ¿no? Conjuntamente para que las chicas conocieran a Naroa poquito a poco, ¿no? Que sea una transición más lenta. Y después sí que esa primera sesión, ¿no? Iba a estar Naroa sola, yo aterrizando de pipa, aterricé en el taxi, ¿no? Que aún no tenía el internet de Brasil. Aterrizando yo, no sé, como que me quiero entrar en la sesión a ver cómo va todo, ¿no? Como muy controller. Y nada, ya llegué a la casita, no, la chica me dio las llaves a mi casita por unos meses. Me dio las llaves muerta de hambre, no había comido nada. Y me conecté. No me conecté, o sea, creo que me conecté, pero me puse sin cámara, sin micro, vi que estaba todo bien y salí. Y yo, wow, Silvia, como estás cagada, pero suelta, ¿sabes? Y ahí ya me fui a comer, etcétera. Y nada, luego con las demás mentoras ya fue súper tranqui, ¿no? Luego creo que vino Carla, ya había pasado por la experiencia, ¿no? De soltar con Naro, ya había visto lo bien que funcionaba el tener, no, lo a gusto que estaban las chicas. Luego con Carla, ya genial. Luego Sandra, ya, perfecto. Y es muy guay como también ver eso, ¿no? Como que una cosa es la semilla, ¿no? Que yo construí, el método, el programa, pero luego ver que el equipo, que son la leche, ¿no? Naroa, psicóloga, ahora tenemos a Cris, psicóloga, Carla, orientadora, no, Sandra, también estaba antes, tipo top de recursos humanos, o sea, gente súper top en el equipo y también eso ha traído un montón de valor al programa, ¿no? Mejoras, puntos de vista, como que se ha ido también mejorando entre todas, porque es que Destapa no es mío, es de todas y es muy,
muy especial ver cómo eso se siente, ¿no? En el equipo, como es también nuestro baby. Así que lo queremos cuidar, lo queremos mejorar, queremos que las alumnas pues se sientan increíble, que consigan esa transformación. Y luego en el EVA fue un poquito más adelante porque aún estaba, ¿no?, construyéndolo. El EVA es más largo, tiene más cositas, varias ediciones de mejoras, de prueba. También agradecida tremendamente de esas primeras, ¿no?, alumnas que me ayudaron a, bueno, a crear como también una metodología dentro del EVA muy potente para conectar, ¿no?, ese propósito con ese negocio, rentabilizarlo, conectar también con nuestro cuerpo a la hora de construir ese negocio. Y bueno, después también vino el segundo retiro en Fuerteventura. Ahí ya más tranqui, porque ahí sí que tuve ayuda. Tuve a M, que era una de las cocineras del primer retiro, que me propuso, Silvia, ¿y si soy tu ayudante, yo qué sé, mano derecha, coordinadora? Y yo, hostia, pues sí, porque ha sido mucho curro, o sea, acabé reventada, mucho trabajo de preorganización y durante, ¿no? Entonces dije, sí, no, y fue increíble tener esa ayuda, ¿no? Para yo también poderme cuidar a nivel energético, ¿no? Para poder estar al 100% cuando eran las dinámicas que yo hacía. Luego hicimos el retiro en Brasil, que ahí fue retador, fue muy retador por el grupo que había, porque no es lo mismo, ¿no?, hacerlo en España que traer gente y cruzar el charco. Fue retador. Y aprendí muchísimo. Ahí fue como, o sea, muchas lecciones, muchos aprendizajes y fue al final un agradecimiento por todo lo que se vivió allí y todo lo que yo crecí también profesionalmente. Y claro, ahí venían los festis. El primer festi fue en Madrid, nos fuimos hasta Madrid, creo que en Vallecas, pero el espacio era muy guay. Encontramos un espacio muy bonito. También fueron como, éramos 70, también había un hotelito al lado en Madrid. Nos quedamos casi todas en ese hotel. Se movieron cosas muy, muy guays. Y de ahí, bueno, vinieron ya los otros festis en Vizcaya, más naturaleza, ¿no? Amalurra, también muy, muy potentes. Y bueno, el equipo, ¿no? Siguió creciendo, también incorporamos profesores especializados en diferentes áreas, en el EVA, copywriting, redes, automatizaciones, funnels, publi. Esto también fue potente, también mentoras en el EVA. Entonces el equipo como que se fue también consolidando y luego ya vino ¿no? El último nivel que se expande, se empezó a construir, también agradecida de esas primeras alumnas beta que, que me ayudan a construir, ¿no? Que me dan feedback, mejoras. Yo me encanta porque es como hacer un estudio, ¿no? Como una propia tesis de lo que se necesita, lo que no, porque una cosa es lo que está en mi cabeza y las hipótesis que yo puedo tener de lo que se necesita, pero otra cosa es como llevarlo a tierra, ¿no? Y crear algo muy a medida de lo que tu cliente, tus alumnas, tu comunidad necesita. Entonces eso se consigue gracias, ¿no? A crearlo poquito a poco, a fuego lento, ir ajustando, ir mejorando. Y bueno, ahora mismo, Universos Poderosos, ¿no? Como mirando atrás, son 6 años. Y lo que decía al inicio es como que a veces me cuesta, me lo decía Sandra un día, me decía Silvia, a veces parece que como que tú estás muy enfocada, ¿no? En el presente y en la visión, en construir, en crear, ¿no? En hacia dónde va el barco. Pero no sé si eres consciente de lo que hemos creado. Como es muy fuerte. Y es verdad, le admití como que a veces
estoy tan enfocada en, ¿no? en tal que también me gusta tener los pies muy en la tierra y no como flipármelas ni nada. Y como que a veces no me permito, ¿no? El mirar y el escuchar todos los testimonios, el escuchar todo lo que nos dicen las alumnas, ¿no? que están en la escuela, lo que me dicen a mí, lo que le dicen al equipo. Es potente, es fuerte, ¿no? Como cambios de vida brutales, brutales. Y no solo profesionales, sino personales también, porque no viene de la mano al final. Y sí, a veces me cuesta por esa sensación de querer estar con pies en la tierra. Pero este episodio necesitaba como mirar, ¿no? Y sobre todo, a mí me da mucha ternura el pensar que hace 6 años, ¿no? Justamente ahora, yo estaba en Vitoria, en la casa de mis padres, en mi habitación, lo he dicho muchas veces, pero para mí es marcante como la habitación, ¿no? De toda mi vida, o sea, de cuando era pequeña, cuando era adolescente, o sea, la habitación que viví siempre. Y ahí empezó todo, o sea, en un piso, esa habitación pequeñita que tenía mi camita y el escritorio al lado. No sé, no, el verme ahí, no sé, solo había como un sueño muy fuerte que no tenía ni idea si iba a funcionar. No, yo ya había emprendido otros 3 negocios que no funcionaron, estaba casi por tirar la toalla, casi por rendirme, estaba harta. Estaba mirando otros trabajos, de hecho creo que había hecho alguna entrevista en Madrid y en Lisboa. Entonces, no sé, era como un sueño muy fuerte que venía muy desde dentro, ¿no? De una rabia incluso, es que no encajo en nada de lo que hay ahí, tiene que haber otra manera, pero también estaba como... El proceso fue solitario porque en ese momento no tenía como a referentes, a otras personas, claro, ahora sí, pero en esa época es que yo no usaba Instagram, el LinkedIn pues para currículums, no, como que no había. El boom vino después de la pandemia. Entonces ese proceso mío, ¿no? Que fue 2019 hasta que ahí se construyó la escuela, fue muy locura, como no sé si esto va a funcionar, estoy de una loba solitaria aquí en mi cuarto, teniendo estos sueños, ¿no? Empezando a crear cosas sin saber. Y es fuerte, ¿no? El hoy mirar que es algo ya consolidado, con muchas mujeres que siguen viniendo a la escuela, a las formaciones, que aún las que han pasado hace 6 años se siguen acordando. Y esto es muy especial porque al inicio, ¿no? Ahora usamos en la escuela Discord para todo el soporte, pero al inicio eran grupos de WhatsApp. Y yo hacía un grupo de WhatsApp y yo estaba, ¿no? con las alumnas. Y hace una semana o 2, justo una de las alumnas que os decía al inicio, Eva, escribió un mensajito en ese grupo de WhatsApp, pero como de las poderosas edición 2. Y el icono del WhatsApp es demasiado mono, es como... Es que creo que no había ni Canva, no lo hice en Canva, yo creo que lo hice en el PowerPoint, como unas mujeres, ¿no? Y abajo poderosas, como muy tierno. Y, y ella, no sé, mandó un mensaje que decía, jo, ha pasado tanto tiempo, pero aún me sigo acordando de vosotras, ¿no? Como el grupete, de lo que fue Destapa, de lo que fue para mí en ese momento. Y ostras, que alguien se siga acordando después de 6 años, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Entonces, para mí, la palabra que siento hoy es que es agradecimiento. Es que es agradecimiento, no es... es que no es nada más que eso, es puro agradecimiento. Y se me pone la piel de gallina. Puro agradecimiento. Y me entran ganas de llorar por todas las mujeres, por todas las alumnas, por el equipazo que tenemos, agradecida por todas las personas que estáis aquí, por ti
en el podcast, en la newsletter. Y por todas las mujeres que se están planteando que hay otras vías, que hay otro camino alternativo, que no nos lo han enseñado, que ese camino alternativo no nos lo enseñan en la escuela ni en la universidad. Está oculto y hay que rebuscarlo, ¿no? Para descubrir que hay otras maneras de vivir, de trabajar. Hay otras profesiones que no son el A, B, C, que nos han dicho. Entonces estoy agradecida porque cada vez más personas se están dando cuenta de esto. Y hay otra manera, hay otra forma de hacerlo, de vivir, de trabajar. Así que agradecida por eso, por todo lo que se ha movido desde 2019, que ahí había mucho menos movimiento, ¿no? En este ámbito. Y eso es lo que siento. Y creo que Universo Poderoso siente eso también. Como sus 6 añitos que cumple este mes, se siente... Bueno, ya no se siente una bebé, porque fue una bebé al inicio, ¿no? Ya no se siente una... Ya caminó, ya pasó por la adolescencia, con sus granitos, sus inseguridades, sus vergüenzas. Ahora se siente una mujer adulta, fuerte, con sensibilidad, orgullosa de todas las personas que le rodean, feliz, agradecida de todas las personas que están con ella, que la cuidan, que la transforman. Así que está en un momento lindo de su vida. Y nosotras, ¿no? Como madres, que ya no soy solo yo la mamá, todas las madres que criamos a Universo Poderoso, pues estamos también felices de celebrar con ella este cumpleaños y feliz de que tú también lo estés celebrando conmigo. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y seguimos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo gigante. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos encantaría leerte y que nos pudieras dejar tu reseña en la plataforma en la que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos. Un fuerte abrazo.